¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Docentes, con sus docentes de confianza y desconfianza. Qué gusto verte, Andrés. ¿Qué onda, Manuel? Igualmente un gustazo siempre estar contigo aquí en nuestro podcast Dos Entes. Pues, Andrés, fíjate que te quiero iniciar con una pregunta y va a ser parte del tema que vamos a ver hoy. A ver, tú sabes que vivimos en un estado con clima extremo, ¿no? Aquí el estado de Sonora, México. Y la primera pregunta es eso. Yo sé que el clima para ti es una charla de esas sin chiste, una plática trivial, pero ¿cuánto es lo más que has estado o que has pasado alguna vez respecto a temperatura? La temperatura más alta en la que has estado. Ok, la temperatura más alta y la tengo porque fue trabajando precisamente. La tengo en la mente. Me tocó dar un curso a unos directores en San Luis Río Colorado que se iban a preparar para su segundo año ya ves que era para presentar la definitividad, se le decía, con el servicio profesional docente. Del segundo año se presentaba el examen para la definitividad y me tocó darles un curso y creo que lo cerramos en junio, julio, por ahí. Y el termómetro de mi carro, no estoy diciendo que sea el oficial porque no lo vi, pero el termómetro de mi carro marcaba 52.5 grados centígrados. Muy ¿Y bien. tú? Fíjate que yo no te tengo temperatura, pero yo sí recuerdo de las veces que más calor he pasado. Mi carro no tenía termómetro. Por eso, pero fíjate, las veces que más calor he pasado también fue un junio por ahí, me acuerdo que era para cerrar ciclo, y fuimos a un lugar que tú conoces, es el Novillo, es la presa. Entonces, ahí en el Novillo está una población, pues que es el Novillo. Pero para quienes no conozcan o que nos escuchen de otras partes, haz de cuenta que eso es en la parte de la sierra, ¿no? De Sonora. Vas subiendo, subes, y para el Novillo terminas bajando a la presa. Entonces, es un lugar que está rodeado de cerros. Y por esas fechas había mucho incendio forestal. Entonces fue una época, o sea, mucho calor, aparte del calor de junio que se sentía, aparte el estar rodeado de cerros, aparte la humedad que se genera pues por ser una presa, y súmale pues todo, ¿no? El incendio, todo esto. Entonces yo sí me acuerdo que incluso el carro se me empezó, lo que nunca me había pasado, cuando iba de regreso ya en la subidita, el carro se empezó a calentar, ¿no? Teníamos el aire prendido, o sea, se forzó y todo eso. Pero a ver, Andrés, ahora al revés. La temperatura más baja que has experimentado o que te acuerdes. Fíjate que ahí no te sabría decir con grados porque no lo tengo tan preciso, pero los fríos más extremos que me tocó vivir Son fueron conmigo. fueron, fueron en las reuniones de Hermosillo. No, no es cierto. En Nogales, Manuel. Nogales es un lugar muy frío, ¿no? Y yo creo que fueron temperaturas bajo cero, pero no tan extremas. El año que yo viví en Nogales no me tocaron heladas como las que dicen que hay. Entonces, agradezco que no me haya tocado el frío tan grande, porque sabrás, ¿no? Aquí a nuestra gente vamos a sacar el tema este de frío o calor. Mi compañero Manuel es del team frío y yo soy del team calor, ¿no? Mi compañero Manuel es un pingüino de la Antártida y yo no, yo soy un camello del desierto. Entonces ahí la gente que nos escuche, que nos digan por qué les gusta más el frío o por qué les gusta más el calor, que siempre se da este debate en las redes sociales, muy divertido, por cierto. Y si no, yo totalmente frío, ¿no? Ya sabes, tú, cuando nos toca quedarnos juntos, el cuarto tiene que ser un congelador, un freezer. Si no, no puedo dormir. Pero bueno, a ver, a mí la más baja que yo me acuerdo fue en Agua Prieta. Fue una vez que a -8 grados. Jamás había estado 8 grados bajo cero. Un enero, y me acuerdo que era impresionante pasar. Haz de cuenta que en ese tiempo estábamos en un departamento. El departamento, el cuarto donde dormíamos tenía calefacción. Pues pasar del cuarto de la recámara a la cocina, híjole, tenía que salir con chamarra. O sea, lo que nunca, un frío así de plano, extremo, cosa muy, muy pesada. Y ahí, pues amigos, también coméntenos dónde les ha tocado el clima más fuerte y el clima más fuerte en cuanto a frío, ¿no? Y en cuanto a calor también, dónde y de cuánto. Pero a ver, Andrés, ¿por qué te cuento esto?
como te digo, pues Sonora, el estado donde vivimos, es un estado con ese clima extremo, que si bien se caracteriza más por el calor, ¿no? Que es en donde hay en todas partes. Si bien el frío, pues es contado, como tú dices, Nogales, a lo mejor Agua Prieta, algunas partes de la sierra, Yécora, Querobabi, algunas partes serranas, pero pues sí algo nos caracteriza el calor. ¿Y qué afectaciones tiene este clima tan pesado, tan fuerte, tan caluroso, especialmente de mayo a agosto, septiembre, en el desarrollo o en la práctica de las clases? Te quiero contar una historia, fíjate, que yo tuve la experiencia en 2 ocasiones diferentes. Cuando mi segundo año de servicio, estaba con un grupo de 4º grado. Y recuerdo que en un recreo me llega un niño diciéndome en la fila, no, profe, me siento mal. Y lo vi así medio pálido y me acuerdo que me puso un ladito de él. A ver, le dije, no voy a decir el nombre, ¿qué sientes? Ya, no, es que me siento mareado. En lo que íbamos pasando al salón, en cuanto se sentó, se desmayó. Híjole, yo pues nunca se me ha desmayado un niño. Pues entre lo que tratas de mantener la calma, pero le pedí a un niño que fuera por la directora, ya lo recostamos y todo, para no hacerte la larga, fue un golpe de calor, ¿no? Pero a los 2 años, crecí a los 2 años, me pasa algo similar con otro niño. Pues para la segunda vez ya tenía el callo. Tampoco es el nombre, la misma también en la fila, un mes caluroso, cuando íbamos a entrar al salón después del recreo, profe, me siento así. No te preocupes, mira, ahorita, si dejas de ver, no te asustes, vas a empezar a ver oscuro, significa que te vas a desmayar, vamos a ponerte aquí, o sea, ya está casi la experiencia, porque la había vivido con el primer niño, no porque sí o sea, te asustas, profe, no veo, estoy viendo oscuro, y se fue, se desmayó, ¿no? Ya lo tenía agarrado, pues se lo tenía sentado. Entonces, no sé si alguna vez te tocó alguna historia de ese tipo con el calor, hoy con el frío. Yo también recuerdo precisamente en Nogales, en mi primer año de servicio, como pues yo vi y dije, ay, qué bonitos los niños de Nogales. Los niños y las niñas, no, en general, yo tuve primer grado. Todos los niños unos chapetes bien bonitos, así rositas los cachetes. Y resulta que no era porque estaba, bueno, sí estaba muy bonito, no, pero no era por eso, era porque el frío le resecaba. Yo jamás había estado en un lugar tan helado y yo llegaba, ¿no? Con mis amigos o con mi familia. Verás qué bonitos los niños, los niños y las niñas de Nogales, chapeteaditos, así los cachetes. Y no, pues era que todo reseco, los pobres. Y mira, te cuento una de frío que no me pasó a mí, pero sí le pasó a un compañero, pues muy querido, muy cercano, que llegó recién salido de la normal, agarró su plaza allá en Nogales, que le mando un saludo ahí ahorita que sepa quién es, porque sigue estos podcasts. Y llegó a su escuela y entra y voltea a ver el salón y empieza a voltear a todos lados y dice, ¿y los aires acondicionados dónde están? Y no había aires acondicionados ahí en Nogales, pues entonces, ¿y estas cosas qué son? Eran como unas minitas de gas con sus forradas de fierro, con unas resistencias, y eran unos calentones que había. ¿Y estos para qué son? Dijo que no sé qué. No, pues, maestro, es que por el frío. Dice, ¿cuál frío? Si ni está haciendo frío, pues era agosto. En agosto, yo te puedo decir que ahí en Nogales, en agosto empieza en septiembre ya a fresquear, pues, o sea, el calor no es nada que ver con lo que sentimos por acá en el desierto, en la zona del noroeste, y toda la costa, diría yo, Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, en Navojoa, Guatabampo, todo ese pedazo, pues hace un calor diferente a lo que es la zona serrana, Nogales, Magdalena y pues Agua Prieta, todo para allá para arriba, ¿no? Moctezuma y demás, para no dejar sentidos. ¿Cómo ves? Fíjate que me pasó algo similar, como tuve mi primer año de servicio, afortunadamente yo llegué en agosto, pues no, como dice, no se necesitaba, pero yo no sabía qué era eso. Y gracias a Dios que nunca tuve la necesidad de aprenderlo, porque nunca le entendí. ¿El Veía un montón calentón? de... Sí, en mi vida los había visto. No, pues es que cuando uno está acostumbrado al calor, solamente sabe de aires acondicionados o de abanicos, ¿no? Allá sí es Sí, necesario. De hecho, hay una muerte, cada año hay muertes por intoxicación, porque dejan prendido el calentón, se apaga y con el gas ya no despiertan. Eso es algo, pues triste, ¿no?
algo triste que pasa también ahí en las ciudades donde hace bastante frío. Sí, sí, o sea, y más como tú dices, pues en este caso, en esos climas tan helados, en la zona serrana, y pues que la gente es el único medio que tiene para soportar un poquito el frío. Y fíjate, tan curioso, ¿no? Que Sonora, si tú le preguntas a cualquier persona, piensa en calor. Si Sonora, calor, ¿no? El sol, incluso Hermosillo, llamada la ciudad del sol, pero realmente tenemos esos extremos. Uh-huh. Y bueno, Andrés, decías algo tú muy interesante, el aire acondicionado. Cómo a lo mejor hay lugares donde, tú dijiste bien Nogales, yo no me acuerdo, fíjate, si en Nogales no había aire acondicionado, pero no me acuerdo si en Agua Prieta había aire acondicionado, pero algo que ya es tan cotidiano para nosotros. Nosotros en esta parte del país no concebimos un aula, no concebimos un salón sin mini split o sin aire acondicionado. Entonces, qué curioso cuando tú vas a otras partes del país y pues no es algo, o sea, fíjate, curiosamente, yo me acuerdo en Guadalajara que apenas, nos comentaba la gente, es que apenas estamos necesitando, porque antes no lo necesitamos. Será cuestión del cambio climático, será cuestión de lo que tú quieras, ¿no? Que las temperaturas han cambiado o que incluso ya nos hemos hecho más cómodos a tener la temperatura que queremos tener siempre. Pero pues en Sonora el aire acondicionado es una primera necesidad, no es un lujo como en algunas otras partes. Así es, ¿no? Y ahorita que mencionas el término, quiero una curiosidad de eso, ¿no? Nosotros decimos aire acondicionado, pero ¿de cuántas maneras conoces tú, Manuel, que se les dice a los aires acondicionados? Pues mi esposa es de Hermosillo, para empezar, ¿Cómo la le dicen? refri. La refri. Cada rato me confunde la refri, yo pues el refri, para mí el refri es el refrigerador. Así es, a mí me pasó eso mucho, cuando llegué a Hermosillo, que la refri, la refri. Y yo, pues, ¿cuál refri? El refri es el refrigerador. Ándale. Y no, o sea, cuando decían la refri, yo me imaginaba que en su cuarto de un freezercito chiquito, algo, ¿no? Un frigobar. Un frigobar, ándale, un frigobar, algo así, la refri. Otra manera que le dicen, y esto es por allá en Monterrey, por ejemplo, le dicen el clima. Sí. Prende el clima o así, ¿no? Le dicen el clima. Aquí le decimos el aire acondicionado, la mini split, pues es el nombre de... La mini split. Pues sí, la mini split, prenden Yo escuché el mini split. La mini split o el mini split es la misma. Esa la dices tú, te la sacaste tú, la de la mini split. Bueno, pues la unidad de aire acondicionado. Pues así, Manuel, esas son las tres, no sé si conozcas tú alguna otra. No, pues yo creo que en el caso de nosotros es porque con la misma cercanía que tenemos con Estados Unidos, en Estados Unidos es air conditioner, o sea, acondicionador de aire. Sí, Entonces, pero... por eso la costumbre a lo mejor de aire acondicionado, pues por el ver el nombre en inglés, air conditioner. O incluso solamente el aire, ¿no? También hay gente que prende el aire, prende el aire. O sea, el aire, y en realidad ahí sí está mal dicho, porque el aire es nada, ¿no? Igual que el clima está mal dicho también, el clima es el clima, pues afuera. La refri está peor. Pero la refri, supongo yo que es por refrigeración, ¿no? La refrigeración. Pero uno cooler, cuando dice... O sea, que cooler es otro aparato, pero realmente cooler significa enfriador. Yo lo traducía como refrescador. Pero bueno, Manuel. Para clases de inglés, síganos en... sí, síganos si quieren aprender los últimos consejos de la segunda lengua del inglés. No, Manuel, nada más los eso términos lutear. Ese lo aprendí de ti, lutear. Sí, pero pues ya eso es más específico de videojuegos. Oye, Manuel, entonces hablábamos de esa parte del clima y del clima extremo, decíamos aquí en Sonora. Pues sí. Definitivamente sí, cuando vámonos a las aulas, ¿no? Ahora, de las cosas que más suceden, y precisamente por el calor que hace, es que en los grados más superiores, yo creo que ahí donde te gusta trabajar a ti en quinto y sexto, en el verano, con los niños ya cerca de los 12, 13 años,
se despejan unos olores que qué bárbaro después del recreo, ¿no? Sí, sí, no, y lo peor es cuando te acostumbras. Ya, híjole, o sea, pues uno trata de fomentar los hábitos de higiene, ¿no? Ya sabes, tú cuando tienes niños, niñas de 11, 12 años que muchos todavía no usan desodorante, ya llega una etapa, porque es cierto, los niños hasta cierto, o sea, no, la parte del oler feo, pues viene siendo más en la adolescencia, ¿no? Pero ya te das cuenta y tienes que hablar, oye, ya lo dices en general, ¿no? Pero pues hay que usar desodorante, hay que bañarse a diario y todo, pero sí, no, lo triste es cuando tú ya como maestro te acostumbras a los olores de tu salón y llega alguien de fuera y sí. Sí, sí, de hecho, por eso te lo digo, porque, y eso es del calor, no sé si lo sufran tanto donde hay menos calor, pero aquí por el calor es algo muy común que si tienes que ir al grupo de sexto después del recreo y eres extranjero, pues casi te tienes que llevar una mascarilla así para los olores, ¿no? Y esa es típica, después del recreo nadie quiere ir a los grupos grandes. Sí, nadie. Mejor mandas a alguien con el recado, ¡hey, oye, al maestro! Sí. Los directores, las visitas de quinto a sexto, todas en la mañana antes del recreo. De ahí en adelante, los demás grupos. Pero sí, Sí. fíjate, requisito para ser maestro de quinto de sexto, soportar, tener buena, bueno, al contrario, no, a lo mejor sería tener una nariz que soporte todo. Fíjate que en eso yo estoy muy agradecido porque tengo muy mal sentido del olfato, porque vivimos en un mundo muy apestoso. O sea, mucho, sí, pues, o sea, en cuestión de olores, o no sé si es el país, pero hay muchos olores por todos lados y yo soy muy malo para oler y digo, órale, qué padre, porque no estoy sufriendo por ese sentido. En cambio, conozco gente que tiene muy buen sentido del olfato, que cállate, como unos caninos, te huelen a 100 metros. Y pobrecitos, digo yo, porque pues les toca oler todo el pestederío que hay. No te creas, fíjate que vas por la calle, de repente hueles las carnitas, el pollo asado, la carne Bueno, esa asada y parte sí, ¿no? Oye, Manuel, entonces, curiosamente también, otra curiosidad, es un podcast de curiosidades ahora. Esta a parte es del ver, calendario. Pues ya ves que hemos hablado del calor. Por el extremo del calor también, por muchos años, más de 20 años, aquí en Sonora se tuvo un calendario diversificado en el que agregábamos media hora de clases antes de la jornada, o sea, en vez de empezar a las 8, empezamos a las 7:30, y con eso contrarrestábamos los días de julio y sí. finales de junio, ¿no? Que básicamente son los meses más calientes aquí en el estado, julio y agosto, yo creo, julio y mediados de agosto, finales de junio hasta principios de agosto. Entonces ya tenemos varios años, unos 3, 4, que tenemos el calendario nacional y no nos ha tocado ahorita todavía vivir dando clases en julio con los niños, ¿no? Sí. Así presencial. Entonces, Sí, de hecho, como tú bien dices, en Sonora teníamos muchos años manejando, así que cuando vino la cuestión de que se pudiera elegir el calendario, no fue mucha sorpresa para nosotros, porque ya teníamos un calendario ya ajustado a las necesidades de Sonora. Incluso se tomó la decisión cuando las escuelas podían elegir entre el de 190 y el de 180, 185 días, que todo el estado iba a seguir igual. ¿Por qué? Porque ya estaba muy bien organizado eso de muchísimos ciclos atrás. Ahora, ¿qué pasa? Bien dices, ahora en este gobierno, por primera vez, no nos dan la posibilidad de elegir un calendario ajustado, sino que tenemos que adaptarnos al calendario a nivel nacional y no hemos llegado, tú ya lo dijiste ya, a ese punto de las clases en julio, que pues híjoles, es muy pesado y más en esa cuestión que mencionamos ahorita de los aires acondicionados. Como tú bien dices, curiosidades, para quienes nos escuchan de otra parte o incluso en muchos maestros, cada año nos hacen una lista de necesidades que nosotros solicitamos a las escuelas, ¿no? Valga a ver, escuelas, qué necesidades tienen y hay una única y exclusivamente para aires acondicionados. Más allá de que si necesitas bancos, si necesitas pizarrones, necesitas mobiliario, aparte hay una necesidad, o sea, hay una lista para puros aires acondicionados. ¿Por qué? Porque es una necesidad de primera línea.
¿Qué pasa? Que pues con el tiempo se van desgastando, se van descomponiendo, van cambiando las piezas, no se les da el servicio adecuado y es ahí donde se generan muchos problemas. Estábamos viendo ahorita las curiosidades. Una de los factores, o sea, de suspensión de clase que puede haber en Sonora, suspensión de clase me refiero de un grupo, no de una escuela en general, pero de un grupo es cuando falla el aire acondicionado, porque no se puede, o sea, es insoportable estar en un aula con 35 niños a 45, 46, 47 grados, incluso por una cuestión de salud, ¿no? De salud de los niños, pues no se puede tener ese tipo de clases. Así es, Manuel, pues definitivamente Sonora es un caso especial en este tema del calor, ¿no? De hecho, hay memes al respecto, yo creo que tú se los debes de saber, donde están personas del sur a 30 grados, o sea, quemándose, ¿no? Y el sonorense a gusto, o sea, está como fresco en 30 grados, porque es lo más común, ¿no? Más común en el clima, pero ya agarrarte un clima de 40 y tantos, ya de verdad que es realmente muy duro, y más en las escuelas, que principalmente pues el cúmulo de personas es más grande y generan mucho calor. Incluso, pues tú bien lo dices, ¿no? Si no hay un aire acondicionado, prácticamente no se tienen las condiciones en un aula para dar clases en los climas extremos que tenemos en el verano. ¿Y por qué estamos comentando eso? Porque a lo mejor para nosotros es algo tan común que pues, es hablar del clima, ¿no? Pero pues a lo mejor hay gente que no conoce estas curiosidades, vamos a decirlo así, esas características son como cuáles, por ejemplo, que hay muchas ocasiones donde se tiene que adaptar los horarios de recreo porque hay días que de plano no se puede salir. O sea, y la recomendación que se hace por la misma escuela para cuidar a los niños que sabemos que no se van, saben que pues este recreo en la sombrita, este recreo no va a haber juegos, no va a haber fútbol, no van a andar en el sol, va a ser comer o sea, tratar de no exponer a los niños, especialmente esos días de demasiado calor, ¿no? Incluso, y aquí Andrés, te lo quiero plantear y no sé qué tanto nos podemos extender en esto. A ver, no sé si a ti te pasó, yo tuve siempre un problema, pues no problema, ¿no? Vamos aquí a decirlo, punto de vista diferente. ¿Estás a favor tú de que se juegue fútbol en las escuelas? Hablo de fútbol porque es el más común, ¿no? Fútbol, básquetbol, voleibol. Sí, estoy de acuerdo. Yo soy deportista, me gusta fomentar el deporte en las escuelas. Claro que sí. No sé si así te tocó, porque a mí me tocó en varias ocasiones escuelas donde no se quería que los niños jugaran fútbol. Me tocó, se me hace que una escuela en la que no les gustaba que que estuvieran las pelotas los niños, no necesariamente que jugaran fútbol, pero sí que no hubiera tantas pelotas jugando ahí por los accidentes que se generan más que nada. Entonces, pero si había alguien que estaba jugando fútbol en una cancha, ya algo más organizado, pues, sí se podía. Y depende mucho Es también que de dónde juegues, pues, porque también te pones a jugar en la cancha cívica y el pelotazo le pega a la directora o a la maestra que va pasando o a los mismos niños que están ahí comiendo, pues sí. Pero es algo polémico. ¿A quién le pegaste, Manuel? Dime, ¿por qué te ríes? es que ese es mi problema. Híjole, de que le pegué a mucha gente. Pero es que ese es mi problema, pues es el punto que quería tocar contigo. ¿Por qué? Porque a mí sí me tocó que se prohibieran los balones. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay tiempos y hay momentos para todo. Y que la organización tiene que ser, no puedes estar jugando con un balón de fútbol en la cancha cívica o donde comen los niños. Pero pues mi problema es cuando, o sea, que a cierto grupo le tocaba la cancha, vamos a decirlo de acuerdo al rol que se hacía en las escuelas, que están jugando fútbol y van y golpean a un niño o una niña. Oye, pues, ¿qué tienes que estar haciendo? Y te digo porque cuando me tocaba la guardia, era una de todos los días estar quitando niños o niñas que pasan comiendo por el medio de la cancha. O sea, eso ya son ganas de que te peguen. Sí, de hecho sí, cuando tienes una cancha de fútbol que está pegada a la orilla y o sea, está
exclusivamente para eso, pues la verdad es que no tiene por qué haber algún niño que se esté atravesando, pues. Tienes toda la razón ahí, te la doy. Te la... Sí, no, es que ese fue mi pleito mucho tiempo que a mí me tocó defender en consejos técnicos el que se jugara, porque es deporte, o sea, y había quienes querían prohibir los balones. Entonces yo no, o sea, al menos, y yo decía, no, a mi grupo, o sea, yo me hago responsable, ¿por qué? Porque ellos traen el balón cuando yo les digo, juegan donde yo les digo y cuando nos toca. Entonces, Sí, pero que sí. porque el niño tal o la niña tal iba, le pegaron, ¿por qué? Porque tiene que, o sea, es parte del mismo, es como decir, o sea, parte de la misma responsabilidad que creamos en nuestros niños. Yo no le voy a decir a mis niños, cruces en la calle comiendo y no se fijen. ¿Por qué? Porque pues son ganas de que te atropellen. Sí, 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 estoy contigo en ese sentido, ¿no? Pero y te di la clave, mientras esté organizado, está bien, ahí el detalle es que dentro de la organización de la escuela, pues no se contempló o no se te había contemplado esto de los niños, o el maestro de ese niño no lo contempló para decírselos, pero pues pasan accidentes en todos lados, es cuestión de atenderlo y pues ya no, si, con un pelotazo ya no vuelve a pasar la niña. O quién sabe, porque no. Así que quienes prohíben los balones, tache. Ahorita que ya estás tocando el tema, ¿no? El tema de la educación física también es un tema para el verano, ¿eh? Aquí en Sonora se tiene eso también. O sea, se cambian las actividades de educación física de mayo en adelante por la cuestión Sí, es. de la educación física, o sea, del calor, porque obviamente en la actividad física pues se hace el aire libre y eso, y se cambia que sean actividades que sean dentro del aula, aunque también hay maestros que no las dan, que dejan de dar educación física. Y ahí está como que el debate. Te voy a decir el debate, ¿por qué? Porque hay maestros de grupo que puedan decir, pues que no la dé por mí, mejor me alcanza más el tiempo para mis actividades. Y habrá otros que digan, pues es que es la hora de los niños con el maestro de física donde se distraen y eso, y es parte de una formación integral. Es que hay como dos vertientes. ¿Tú qué opinas? Sí, no, fíjate, y es que también la educación física no es solamente el juego, hay muchas otras cuestiones que hemos malentendido. Educación física no es salgan y se avienta el balón y ahí se entretienen, no. O sea, sí, habrá veces que están los juegos, los de correr, diferente tipo de actividades. Yo en lo personal, quien estuvo conmigo trabajando sabe que yo soy un amante de la educación física. No, mi cuerpo no lo refleja como tal, pero me encanta. Entonces, yo siempre que tenía grupo, yo salía con los niños y yo hacía las actividades de los niños. Obviamente en eso de estar haciendo las que tú estás apoyando, estás checando, apoyas con la disciplina, con la organización y todo. Pero sí, sí es cierto, hay, vamos a decir, hay momentos en los que a lo mejor hay cuestiones apremiantes que no te permiten salir. Vamos a decir, tienes que atender un padre de familia y lo citaste, o sea, hay detallitos a lo mejor muy específicos, pero si no es por una cuestión especial, yo sí soy de la idea que el maestro tiene que salir a hacer educación física con el maestro en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen padecimientos que por la rodilla o lo que sea no pueden correr, pero al menos sale a la clase, o sea, que no seas tú quien esté en la clase, no significa que no tienes que estar ahí. Aprendes mucho, aun cuando no participes en las actividades, de ver cómo se desenvuelven los niños. Yo Oye, siento que a mí, sí. pero estamos en el verano, ¿qué opinas? ¿Se debe de dar Bueno, educación física en el verano? ¿Sí o no? ¿Y por qué? sí, 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 claro. Vuelvo a lo mismo, es que educación física no es solamente salir a aventar la pelota y andar corriendo en el solazo. Hay muchas otras cuestiones de la educación física que puedes dar educación física en el salón, haciendo alguna que otra actividad, coordinación, equilibrio y todo. Bueno, vamos a decir, en el salón no, a lo mejor tienes un tejabancito o a lo mejor ahí en el patio, en la pura sombrita, en la orilla, no importa, hay muchas actividades que se pueden realizar. Depende mucho de la actividad del maestro de educación física. Si vas a ver equilibrio, oye, pues vamos a hacer Simón dice, por ejemplo, sosténganse en una pierna derecha, ok, sosténganse en la pierna izquierda, ya si son muy avanzados, deténganse con una mano. No, Levántense pues con a los lo que voy, dedos. sí, ahí con los deditos, a lo que voy, depende mucho de la creatividad y de las ganas del maestro de educación física y también del maestro de grupo, porque como tú dices, hay maestros de grupo que dicen, oye, pues ya no entres y déjamelos para yo ponerme al corriente.
Entonces, no, yo sí soy totalmente partidario que el tiempo de educación física es tan sagrado como el tiempo de las demás asignaturas. Yo también pienso así, Manuel. De hecho, a mí me gusta esa parte también. Tú sabes que soy promotor de las tecnologías y de la educación física. Principalmente porque, pues, viendo el país que tenemos, que sabemos que ya lo hablamos en el capítulo 2, en el que tocamos la parte de las etiquetas, el etiquetado nacional que hay, y tendríamos que apostarle a tener una mejor cultura de la educación física, una mejor salud. Pues hay temas de salud que se pueden ver también desde el cuidado del cuerpo. Hay ejercicios de gimnasia cerebral que pueden trabajarse en el aula. Me ha tocado ver hasta maestros, y también hay que reconocerlo porque hay muy buenos maestros de educación física aquí en Sonora, que dan origami, por ejemplo, en ese tiempo también. O sea, le enseñan papiroflexia. No es, aquí le decimos papiroflexia, ¿no? Pero pues es como origami. Entonces, bien por ellos, porque fomentas también otro tipo de actividad, y tenemos que entender que la formación integral de un estudiante va más allá de solamente lo académico, va más allá solamente de fomentar la parte del pensamiento, sino tenemos que voltear a ver las áreas de la creatividad, de las artes, y con ello tener una integralidad verdadera, una educación integral de verdad. ¿Cómo la ves? Sí, sí, no, y como dices, creo que también lo tocamos en otro episodio, y la cuestión de esa formación integral, no podemos esperar, y a lo mejor es un poco controversial lo que voy a decir. No todos mis niños, hablando yo como maestro de grupo, no todos mis niños van a ser buenos para matemáticas, no todos mis niños van a ser buenos para español. Hay niños que sobresalen en otras áreas y que no potenciamos por enfocarnos solamente en lo que consideramos español y matemáticas, que muchas veces no salimos de ahí. Y ahí me gusta mucho ver, no conozco a profundidad, pero sí es visible la promoción que le da en Estados Unidos a otras partes, a otras áreas, el área deportiva. O sea, a mí me encanta eso de que para los drafts, si un equipo profesional te va a escoger es porque tú saliste de una universidad. Entonces, ¿a qué te orilla eso? Que si tú eres bueno en el deporte, también te tienes que esforzar en la parte académica, aunque te estemos entrenando en la parte deportiva. Creo que nos falta mucho, y eso mismo que decíamos, o sea, vemos educación física como soltar el balón nada más o salir a correr. No, o sea, la educación física va más allá. Y ¿cómo la consideramos nosotros? Para empezar, nosotros como maestros. O sea, si consideramos la educación física como un tiempo perdido, pues desde ahí se ve la proyección que tenemos o cómo la estamos viendo. En cambio, si consideramos la educación física como ese tiempo importante para desarrollar las habilidades de los niños, y que recordemos que la educación física también habla, así como artística, habla del reconocimiento de estas expresiones artísticas, la educación física también te da un acercamiento con distintos deportes o con distintas disciplinas en las que a lo mejor tú nunca los hubieras conocido. ¿Por qué? Porque en mi colonia nomás se juega béisbol y nomás se juega fútbol, pero resulta que gracias a la educación física, al maestro tal, conocí el atletismo, o me di cuenta que era bueno para correr, me di cuenta que era bueno para el salto, me di cuenta que era bueno para otra cosa en la que ya me puedo potenciar o en la que ya me puedo desarrollar más adelante. ¿No? Y que mucho del desarrollo del cuerpo, vamos a hablar de la corporeidad y de la motricidad, que son cosas o conceptos que manejan la educación física, tienen un impacto, vamos a decir, ¿cómo se le dice cuando relacionado, correlacional, ¿no? En otras áreas, pues en otras áreas del pensamiento también. Y existen muchos tipos de actividades, como dices tú, juegos predeportivos que ya son para canalizarlos a ciertas disciplinas, juegos organizados para trabajar el trabajo en equipo, la colaboración, juegos recreativos y lúdicos que solamente son para divertirse y convivir, y pues otros que son juegos para desarrollar esto, la motricidad de los niños, diferentes tipos de motricidad, gruesa, fina y demás. Entonces, todo esto complementa la parte académica también, ¿no? Y no están peleadas, pues. Entonces, ahora que si se hace un trabajo en equipo con el profesor de grupo y se hace con contenidos transversales, puedes ver temas académicos de una manera más creativa, más lúdica, y eso llamaría más la atención para los niños. Y me ha tocado ver algunos, ¿no? Por ejemplo, que jueguen algo como el tipo gato corriendo y resolviendo el gato. O sea, es una actividad de cierta manera
mezclada entre el ejercicio físico en lo que corres, pero también el pensamiento de la estrategia, de la parte de acomodar las piezas, ¿no? Pero bueno, nos salimos un poquito por la tangente, pero está bueno el tema, Manuel. Sí, no, nomás para cerrar, porque sí, es un tema muy interesante y a mí me gusta mucho una parte que a lo mejor no tomamos en cuenta. Este, al, no hay entorno más natural para los niños que el juego. Entonces, tú en el juego te puedes dar cuenta de muchas cosas y puedes fomentar muchas cosas en los niños. ¿Por qué? Porque es un entorno más natural. Hay niños que a lo mejor se les dificulta integrarse y a través del juego, a través de la clase de educación física, es como se van integrando al grupo. Hay niños o hay partes en las que tú puedes fomentar cierto tipo de valores, la solidaridad, el trabajo en equipo, la honestidad, algo que es muy necesario en México, fomentar la honestidad, el respeto a las reglas, la atención a través del juego, a través del deporte. Entonces sí, a mí me encanta esa parte de educación física y creo que te lo había comentado una vez, a mí me encanta ver a los niños jugar. O sea, ¿por qué? Porque siento que no hay cosa más natural que el niño jugando. Sí, nos encanta ver a los niños aprendiendo, nos encanta ver a los niños participando, pero el niño jugando es realmente, o sea, es su ser, pues, están expresándose como ellos son libremente. Y aprovecho un saludo a la maestra Sonia, que por mucho tiempo fue su alumno. No, tío, salía a la clase con ellos y yo hacía lo que la maestra decía también. Muy bien, saludos a la maestra. Yo tengo muchos amigos de educación física, no los voy a decir para no dejar sentido. Saludo a todos, realmente. Sí, no, yo digo porque por mucho tiempo pues trabajamos en la misma escuela y fue con quien más tiempo, aunque sí es cierto, hay muchos maestros que tuve el gusto de trabajar con ellos también de educación física. Pero bueno, Andrés, como dices, regresando un poquito al tema, y ya volviendo a la parte del clima y pues bueno, tomando pues en cuenta las situaciones que estamos ahorita, ¿no? De esta pandemia, de este encierro, pues de este tiempo que las escuelas no han estado siendo tan atendidas como normalmente y que muchos amantes de lo ajeno, dirían por ahí, han aprovechado para hacer de las suyas. Es muy común el robo de las instalaciones eléctricas, es muy común el robo del equipo, incluso del cableado, de los aparatos incluso. Yo creo, fíjate, te voy a contar una anécdota ahí, ahora en el sector en el que tú estás. En una semana nos tocó una escuela que nos la robaran en 3 ocasiones. Ya la última fue por de plano, o sea, ya la habían robado toda la escuela, estaba con protecciones, con reja, con candado, casi la puerta negra de los Tigres del Norte, y era literal porque era una reja negra y tenía 3 candados. Pues en la dirección decidieron mover todo para el medio. ¿Para qué? Para que ya no robaran más. Pues lo único que quedó en la orilla fue una cubeta de pintura. Pues has de saber tú que una de las noches que se metieron a robar, con un vaso o con no sé, algo de agarrar, abrieron la cubeta y vaciaron, o sea, así de ir vaciando la cubeta de pintura a ese punto. Ahí se veía, y te digo porque se veía toda la tirita, ¿no? De que estaban sacando la pintura porque era lo único que podían robar. Entonces, pues tristemente es una de las situaciones que nos enfrentamos en nuestro México, el robo a la escuela y visto de una manera como se piensa que el robar a la escuela no se le está robando a nadie, o que al robar a la escuela al cabo el gobierno paga, cuando no caemos en cuenta que el robo a la escuela estamos robando a nuestros niños. O sea, decimos, es que el gobierno paga, el gobierno lo repone. Sí, pero no vemos que en esos días que se pierden, en esos días en los que a lo mejor no se puede reponer, nuestros niños pierden clase, nuestros niños pasan calor, nuestros niños no están teniendo la oportunidad de aprender o de estar en donde deberían estar. Entonces, no sé qué piensas tú, André, respecto al robo de las escuelas y no específico, bueno, también no comentando la parte de los aires acondicionados, pero en general, ¿no? Porque tristemente es una práctica que es común. Tú y yo lo sabemos, lo hemos visto y a cada rato tenemos que andar viendo reportes de robo, tenemos que andar, o sea, tiro por viaje nos informan que roban una escuela. Sí, de hecho, y lo dices bien, Manuel, o sea, tristemente es normal. Y eso es lo que a mí me causa ruido y me da como que, de cierta manera, me causa un problema, ¿no? Hay de la normalización de robos a las escuelas o a quien sea, ¿no? O sea, la vez pasada hablamos de la delincuencia y también, o sea, el acostumbrarte a algo
desde tu racionalidad está mal. Entonces, ¿qué te voy a decir? Sí me ha tocado ver la cuestión de los robos y no lo pudiste haber dicho mejor cuando dijiste el robo a una escuela es el robo a la infancia o el robo a la niñez, porque pues realmente son los que pagan ellos, desgraciadamente. Lo triste es que cuando roban a una escuela, eh, mm, los maleantes que roban la escuela ya la tienen vista, pues. No hay una seguridad tan buena como la de la protección de la misma comunidad. Y eso también es triste y eso también a mí me duele, me causa dolor que los mismos vecinos de las escuelas no puedan cuidarla o en los peores de los defectos sean ellos los que se estén metiendo a robar y saquear una escuela, que no lo voy a juzgar, ¿no? Bueno, sí lo voy a juzgar, está mal, desde mi punto de vista está mal, pero no quiero juzgar la parte de la persona, porque también la parte de afuera del por qué lo hacen, supongo yo que es el escape, ¿no? El escape que tienen a algo, la ven fácil, piensan que no hacen daño, pero al contrario, están haciendo un daño muy, muy grande a sus propios hijos, a sus propios sobrinos, a sus propios vecinos niños, que en un futuro están perdiendo calidad en su aprendizaje y que en un futuro puede ser que les haga falta. Entonces sí, Manuel, esa es la realidad y es triste y lamentable. Sí, no, y esto se puede ir convirtiendo en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el hecho de restarle oportunidad a los niños, por el robo de materiales, por el robo de el no tener aire acondicionado, el no tener agua, entonces, ¿qué hace? Que muchos niños puedan ir desertando o que no, al no tener los aprendizajes, al no adquirir los aprendizajes, porque no se podía utilizar la escuela como escuela, porque no era viable, pues va generando un círculo vicioso más adelante. Yo recuerdo situaciones muy tristes, o sea, muy, muy irónicas, no sé ni cómo mencionarlas. Te pongo un ejemplo. Hay una escuela en la que son poquitos niños, 23, 24 niños. Entonces se hizo una inversión grande de colocar una bomba para que tuviera agua. Entonces, así, de veras, es una comunidad de 15 casas, yo creo. Las muy poquitas casas, al día siguiente ya se le habían robado. ¿Quién crees que fue? Pues ahí sí, ¿quién más se dio cuenta que llegó esa bomba? ¿Quién más se dio cuenta que la fueron a instalar? Porque no era una bomba, era un equipo y muchas cosas, ¿no? Hidroneumático y cosas. Entonces, ¿quién más que si no la misma comunidad? Nadie más vio. Sí, sí, y con Es el muy esfuerzo. triste. Y muchas de esas cosas se hacen con el mismo esfuerzo de los que están allá adentro, pues. Cuando hay partidas, programas, a veces se hacen actividades con los mismos padres para que se pueda financiar proyectos de este tipo. Y es triste, como dices, que llega el proyecto y bolas al otro día ya no está. Sea lo que sea, o sea, una bomba de agua es un artículo de primera necesidad para una escuela, en el cuestión del agua, ¿no? Depende de dónde vengan el servicio. Pero igual, si es un cañón que va a facilitar al maestro que pueda proyectarles videos, videoclases, otras cosas que llevan a elevar la calidad de la enseñanza, te lo robas y le estás dando en la torre pues a una generación de niños. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente sí es lamentable. Ahora, que la solución, a lo mejor dirán, bueno, que cuiden las escuelas, contraten veladores y eso, pero yo no pienso que una solución sea de ese tipo, sino que tiene que haber algo más que haga conciencia en las personas. ¿Para qué? Para que sean las personas mismas quienes puedan cuidar de las escuelas, que en realidad son de ellos, pues de todos, ¿no? Sí, y es cierto, es que no es la solución, pues, porque incluso con velador se han robado cosas. O sea, incluso con velador han llegado, han sido maniatados, han sido amenazados. Pues es que me tocó, he visto tantos casos que es triste, da impotencia, da molestia, porque como tú dices, se le está robando a los niños. Y tenemos esa mala visión del gobierno contra mí. Es una parte de la cultura mexicana si le hacemos daño al gobierno, si le hacemos daño acá, no pasa nada. Oye, no nos damos cuenta que el gobierno somos nosotros. Nuestros impuestos pagan las escuelas. Es como dañar mi propia casa.
Es decir, voy a romper la tubería porque la va a pagar, no sé, si vives en casa con tu papá, mi papá lo va a pagar. Oye, pues sí, pero te estás dañando a ti mismo y es algo que no vemos. Yo creo que sería la analogía que más se me ocurre ahorita. O sea, vivo en casa con mi familia. No, a lo mejor no con mi papá, pero vivimos varios hermanos, varios primos, lo que sea, vivimos todos en una misma comunidad, en una misma casa. No por eso voy a romper las ventanas porque la va a pagar otro. Oye, pero al final el dinero viene donde mismo, te estás afectando a ti, estás afectando a tus hijos. Entonces nos desviamos un poquito del tema, pero sí molesta y sí da coraje, te digo, porque me ha tocado ver niños a los 43 grados sufriendo calor porque le robaron el cableado. Y en lo que puede tomar el tiempo para ir a arreglarlo, lo arreglan y a los 3 días se lo vuelven a robar. Entonces, pues también yo entiendo esa parte y no es por justificar, ¿no? Pero también, o sea, oye, cuando llegan otra vez la misma escuela, tengo otras escuelas a las que es la primera vez que le roban y les voy a poner cuando a ti ya van 3 veces que te roban en un ratito. Entonces, esa parte sí es primordial, es fundamental como comunidad. Comunidad me refiero a colonia, barrio, lo que esté ahí, pueblo, hay que cuidar nuestras escuelas. Son un espacio sagrado las escuelas. Al menos yo sí lo veo, ¿no? La escuela es un espacio sagrado. Y te contaré una vez, andaba en un lugar, andaba paseando con mi esposa y veo que hay gente dentro de una escuela. Ni modo, o sea, era mi escuela y yo fui a ver quién está. Obviamente me regañó, ¿no? ¿Por qué andas ahí? Pero pues fui, o sea, ¿qué está pasando? Eran las 6, 7 de la tarde. ¿Qué están haciendo aquí? No, pues resulta que era gente que estaba arreglando, ¿no? Pero pues es el amor que uno le tiene a la escuela. Y aun cuando no era mi escuela como tal, es una escuela de las que me corresponde supervisar. Sí, no, y así debe de ser, Manuel. O sea, y esto también es un llamado a la gente. Si ves a alguien en la escuela que no es, pues no sabes si eso no es, ¿no? Pero puedes preguntarle o puedes hacerle llamado a tu maestro, decirle, hey, para que le digan al director y para mandar un rondino o algo, porque sí es necesario que cuidemos más nuestras escuelas pues para que duren, ¿no? Para que duren y se pueda estar invirtiendo en mejorar otras áreas de las mismas escuelas y no en estar tapando hoyos que la misma comunidad va haciendo, pues, y eso pues es triste, ¿no? Y bien que ahora que ya viene el regreso a clases y nos vamos a enfrentar con escuelas Ajá. que no solamente están abandonadas porque no han recibido el mantenimiento suficiente, sino que puede que estén dañadas porque o han sido saqueadas, robadas o algo más, ¿no? Y sumado eso a que vamos a atender una situación de emergencia sanitaria con los niños, pues no está empatando muy bien la situación para hacer un desarrollo de clases o una normalización del sistema educativo. Sí, sí, o sea, es un trabajo, no quiero decir titánico, pero sí va a ser un trabajo muy, muy fuerte el que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay que rehabilitar, hay que restaurar, hay que arreglar, hay que poner nuevo todo lo que se ha perdido. Y pues el recurso no es infinito, o sea, mucha gente piensa que el gobierno tiene el recurso infinito, no es cierto. Hay cosas que no se reponen. Los que roban la escuela piensan que el aire lo reponen al día siguiente, no es cierto. Hay veces que los aires no se reponen y lo que hacemos es pedirle a una escuela un aire viejo. ¿Sabes qué? Ese ya no te sirve, préstamelo y aquí lo arreglamos y solventamos a como podemos solventar. Se vio una situación curiosa, pues ya Campeche, la noticia que ha estado circulando estos días es que Campeche ya regresó a clases. ¿Cómo lo hicieron? Pues de inicio no regresan las comunidades más pobladas, con mayor población, están regresando las comunidades pequeñas, rurales, como, pues no sé si es a prueba error o como, pero pues están probando de poquito, se están yendo 2 horas, 4, 5, 6, 7 niños, dependiendo de la comunidad, escalonado, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos hacer eso en Sonora? ¿Por qué? Porque pues una de las cuestiones básicas o fundamentales es que los espacios sean abiertos, o sea, que haya circulación de aire, que haya cubreboca, que haya pocos niños, pero pues imagínate un aula, ahora en junio, julio, agosto, no sé cuándo regresemos, a, vamos a irnos bajitos los 40, no voy a decir más, 40 grados, ¿y cómo le vamos a hacer? Sí, es una muy buena pregunta, Manuel. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya veremos, dijo el ciego. Ya veremos, porque realmente, pues,
va a chocar, si quieren que cerremos el ciclo presencial, va a chocar con las olas de calor que se dan en el estado. Entonces, sí va a tener que ser, sí va a ser escalonado. También escuché, porque voy a hacer un comercial en el otro podcast en Tepofe, voy a tener a 2 maestras de Campeche, no se lo pierdan el día sábado, y ahí vamos a hablar sobre esta parte del regreso a clases, ¿no? Una es de preescolar y otra es de primaria. La de preescolar me dijo que ellos no volvieron, que solamente volvieron en algunas primarias. Entonces, son consideraciones que se van a tener que tomar aquí también y analizar. ¿Quiénes vuelven? ¿Dónde están? ¿Y cómo va a ser ese regreso? Puede ser que se vuelva primero en aquellos lugares, a mí se me ocurre, ¿no? Donde los calores no son tan intensos como las partes donde hablábamos ahorita de que hasta frío nos da, ¿no? Que es más fresca la dinámica del verano. Entonces, puede ser. Ya veremos y pues lo estaremos narrando y platicando, ¿no, Manuel? Cuando se dé, porque sí va a ser muy, muy interesante. El tema de vacunas también es un tema prioritario, pues que en Sonora se nos dijo que del 5 al 11 de mayo nos van a vacunar, entonces va a estar muy interesante también vivir ese proceso. Es la vacuna de CanSino, que es una sola dosis, y con ella vamos a, pues ya entrar, ¿no? Ahora que te sale el tercer brazo. No, ¿te imaginas? No, pues a lo que se tiene en la efectividad para no enfermarte está entre el 60 y el 70, según ahí más o menos. Pero la de no enfermarte grave, esa sí está en el 95-90, ¿no? O sea, que si te da, te va a dar muy leve. Pero pues de todas maneras te va a dar y ya sabes que aquí cada caso es diferente. Aquí yo creo que sí es ver por casos, principalmente en un estado como Sonora, que tiene muchas enfermedades crónico-degenerativas. Sería muy interesante ver cuántos también de los maestros pues padecen de este tipo de enfermedades, ¿no? Porque cuando veías tú las estadísticas de COVID, el porcentaje de deceso, de muerte en el estado, era alto por la cuestión de los problemas que se tienen de salud en el estado, ¿no? Uno dice, Sonora lo ven como un estado rico, a lo mejor a nivel república, porque pues estamos medio chonchitos, pero es... Pura tortilla de harina. Pura tortilla de harina, o sea, no se vayan con la finta, es pura tortilla de harina. Falta mucho de nutrición en el estado, que tiene que ver con la educación también física, con la parte de lo que come uno, ¿no? La nutrición. Una tortillita de harina de manteca, de esas gorditas, con frijoles puercos y quesito fresco. Y café para cerrar. Sí, con 5 de azúcar. Sí. Oye, no, pero sí es cierto. No, ahí en cuestión de las vacunas, yo estoy encantado de que me vacunen, como una medida, obviamente, para el regreso a clases, pero también como una medida, pues, de salud. Yo creo que aquí la cuestión de la vacunación es primordial. Campeche lo está haciendo, Campeche se está vacunando a los docentes antes de que vayan a las aulas, y pues yo creo que en esa parte, porque también hay mucha opinión pública que dice que los maestros no quieren. No, o sea, yo al menos sí hay como todo, ¿no? Pero la generalidad es que sí, todos queremos, o bueno, en general, no, pues sí, todos queremos que nos vacunen, queremos estar seguros de que el regreso pueda ser lo más seguro posible, ¿no? ¿Y por qué? Porque volvemos a lo mismo que hemos comentado en alguna ocasión. Para los maestros es más práctico, es más sencillo el trabajar presencial que en línea. Es un reto el que se han tenido que enfrentar. Entonces, no ha quedado por nosotros, por los maestros. Simplemente, pues, es una situación inédita, es una situación que nunca se ve, esperemos que nunca se repita. Pero pues vamos a ver, yo soy de la idea que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para este regreso, se dé cuando se dé, la mejor disposición, pues buscar las alternativas y sobre todo no recordar que aquí los niños tenemos que cuidar a nuestros niños en todas las áreas. Y desde el punto de que decía de no robar clases hasta buscar, a lo mejor tenemos que concientizarnos un poquito más, porque sí es una cuestión de cultura también el atender órdenes, el seguir una fila. Tú puedes ir a unas partes y no, ay, qué malos somos para seguir filas, ¿eh? Menos el respeta el metro de distancia. O sea, es algo que, pues ni modo, nos tenemos que reeducar en todos los sentidos, ¿no?
Entonces, pues, vamos a esperar, Andrés, que todo lo que sea para bien. Sí va a ser complicado, sí va a ser difícil, pero pues esa es parte de los retos que tenemos. O sea, toda situación que supone un reto nos deja una enseñanza, nos deja un aprendizaje y pues, ni modo, o sea, no podemos estar toda la vida encerrados. Hay tiempos para todo. Yo no sé cuándo sea el mejor tiempo para regresar. Eso no me corresponde a mí, le corresponde a los profesionales de la salud. Pero pues sí me gusta esa parte de que se busque proteger a los maestros mediante la vacunación. Igual debería ser para todos los sectores, no solamente nosotros, todos los sectores deberían ser vacunados, pero pues no sabemos, o yo no sé la disponibilidad, yo no sé la necesidad o qué tan viable sea la vacunación o cómo vaya a irse dando, ¿no? De acuerdo a las edades, que es lo que se ha venido haciendo, No, independientemente de la dicen profesión. bien, Manuel, o sea, sí va a haber vacunación para todos, al menos es lo que se dice, va a ser vacunación universal. Claro que se tienen que establecer prioridades para ir volviendo a la normalidad y dentro de las prioridades está la parte del servicio educativo, por eso es que seguimos del personal de salud. Y después, no, es más, no solamente de los personal de salud, sino también de los adultos mayores que fueron los que mayor riesgo tenían, pero ya se están vacunando en la mayoría del país. Ahora ya nos toca a nosotros por las prioridades que se establecieron. Ahora, los de otras profesiones, pues no es algo que se decida así de lleno, pero yo creo que están contentos en el sentido de que si eso va a hacer un paso hacia reabrir las escuelas, es algo que todos estamos esperando, ¿no? Todos queremos ver a nuestros hijos, a nuestros niños aprendiendo en los centros escolares, porque sí, la parte de estar solos en una casa es algo que les está afectando mucho, ¿no? Sí. Y conste que no es diferente a lo que estoy diciendo del movimiento Abre mi escuela, ¿sí? que no es ponerlos por delante a los niños y estar probando con ellos. Y sí es cierto que la estabilidad emocional, la salud mental, son temas prioritarios, pero tenemos que asegurar un regreso seguro para todos. Entonces no podemos dar pasos en falso en esto. Entonces yo espero que las decisiones que se tomen sean las correctas. Hasta ahorita veo que hablan de que sea voluntario para algunos niños. Entonces ese es un tema importante también. Habrá familias que digan, pues yo no lo quiero mandar todavía. Y están en todo su derecho de cuidar a su hijo o porque tienen a alguien de riesgo que no ha sido vacunado en sus casas. Todas esas cuestiones, es un análisis que cada familia tiene que hacer para tomar la decisión y que no se dejen ir solamente por el que, ay, ya no aguanto al chamaco que se vaya para la escuela. Yo estoy de acuerdo en que si alguien debería de volver y así de prioridad, deben de ser aquellos niños que no tienen comunicación. Esos niños, y todavía depende de la situación que tengan, ¿no? Pero esos niños sí necesitan de alguien que vea por su educación, porque el no tener comunicación les ha generado un más alto rezago, ¿no? En mi opinión es por ahí, pero bueno, ya veremos cómo se actúa. Me gustó lo que dijiste, ¿no? Y lo resumiría así, dentro de las prioridades hay prioridades. Así es, sí, pues. Primero lo primero. Muy bien, Andrés. Yo creo que con esto estamos cerrando. Gracias a todos los amigos por escucharnos, compartir. Escúchenos en Facebook, Spotify, YouTube. Saludo a todos. Sigan el nuevo podcast. Andrés, ahí el anuncio. Sí, nada más ahí como recordatorio, tenemos un nuevo podcast, o tengo más bien un nuevo podcast ahí que se llama Entre Profes. Este podcast estoy invitando a agentes de diferentes funciones, de diferentes partes del país, y pues estoy pensando seguir haciendo este tipo de contenido en el que hablemos de los temas educativos, vaya, que nos eduquemos en materia educativa también, de cosas que hemos vivido, de experiencias y demás, ¿no? El sábado que viene. ¿Se vale proponer? Sí, se vale proponer. Pónganme en los comentarios o mándenme un mensaje por Facebook Messenger y díganme, ¿sabe qué, maestro? A mí me gustaría este profe, mándele mensaje o puede compartir algo. Con todo gusto. La idea es conversar
y aprender y generar aprendizajes a través de la dialéctica, de los diálogos que podamos tener. Y el primero fue con el profe Hugo, un profe que hemos mencionado varias veces, especialmente, bueno, en mi caso, cuando hablamos de los mejores profes, pues yo puse al profe Hugo ahí, entonces, híjole, es un tipazo, chequen ese episodio, así que, pues sí, se vale proponer. Hay muchos maestros que tienen mucho que decir, hay muchos maestros de los cuales le hemos aprendido mucho y que tienen mucho que compartirnos. Entonces, ahí para que se lo recomienden, Andrés también, invítenlo, ¿no? O sea, ahí si gustan, por comodidad, todos los medios que dijo Andrés, estamos abiertos a sus opiniones, los escuchamos, los vemos. Sí. Y pues un gusto, Andrés, haber hablado contigo, haber platicado, que no se nos... Bueno, que al menos a mí me queda muy claro esto que para mí es un tiempo lo mismo que hacemos todos los días, platicar, pero nada más que ahora nos estamos grabando. Y bueno, y tú te censuras un poquito ese detalle nada más. Sí, no, Manuel, pues es que no suelto la lengua como en privado, ¿no? Eso lo dejo bien. Pero la idea es rebotar las ideas y eso es lo que hacemos, ¿no? Rebotar ideas, sacar y tratar de concluir o sintetizar los temas, pues, que están en la actualidad educativa. Saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.